La cámara se abre con un plano lento, sereno, de un bosque en otoño. Las hojas doradas y cobrizas caen en un suave baile. El sonido es el del viento susurrando entre las coníferas, el crujido lejano de una rama, el canto solitario de un pájaro. La imagen se desliza hasta encontrar una cabaña de troncos, humeando suavemente desde la chimenea de piedra. Parece un cuadro idílico, de paz absoluta. Pero la voz en off que entra es grave, cargada de una fatiga que no es física, sino del alma. Había planeado mis últimos días aquí. En este silencio. No como un acto dramático, ¿saben? Sino como un retiro definitivo. Había heredado una vida entera que no era la mía, empresas, responsabilidades, un apellido que pesaba más que mi propio nombre. Me convertí en el heredero viudo, una etiqueta en los periódicos, un hombre definido por una pérdida y un dinero que nunca quise. El mundo allá afuera era un eco de voces que no entendía, de palmadas en la espalda que sentían falsas, de miradas que calculaban. Así que decidí que aquí, en esta cabaña que fue de mi tío, iba a apagar el eco. Iba a aprender a estar solo, realmente solo, hasta que el silencio se volviera compañero y luego, simplemente, nada. La imagen cambia al interior de la cabaña. Es austero, pero no pobre. Libros apilados en una mesa rústica, una manta de cuadros, una ventana que enmarca el lago. Vemos las manos del hombre, Alonso, preparando un café sencillo. Sus movimientos son pausados, ritualísticos, como si cada gesto fuera un ladrillo en el muro que construía alrededor de su vida. Lo tenía todo planeado. Leñador por la mañana. Lectura por la tarde. Paseos por el lago al atardecer. Noches frente al fuego. Un horario para no pensar, para existir solo en lo tangible. El dolor por Clara, mi mujer, era un animal que había aprendido a llevar conmigo, silencioso y pesado. Pero la herencia fue el lastre que casi me hunde. No era mi mundo. Yo era un arquitecto, un soñador de planos y líneas, no un director de junta. Así que huí. Y en la huida, creí que la única respuesta era el aislamiento total. La secuencia muestra a Alonso durante sus rutinas. Cortando leña con un ritmo constante, pero en su rostro se ve la ausencia. Sus ojos no miran el hacha o el tronco, miran hacia adentro. Sentado leyendo, pero la página permanece igual durante minutos. Caminando por la orilla del lago, con las manos en los bolsillos, la figura pequeña contra la inmensidad del paisaje. La música, hasta ahora tenue y melancólica, acentúa la soledad, pero una soledad que parece elegida, incluso noble. El primer invierno fue duro. La nieve aisló la cabaña por completo. El mundo desapareció. Y yo con él. Creí que eso era lo que quería. Pero una noche, durante una tormenta de viento que hacía gemir los troncos de la cabaña, me desperté con un pensamiento claro y aterrador: no tenía miedo a morir. Tenía miedo de que nadie, absolutamente nadie, notara que había dejado de existir. Que mi desaparición fuera tan silenciosa como mi vida se había vuelto. Y ese pensamiento no era liberador. Era desolador. La primavera llega con un deshielo que gotea de los aleros. El bosque despierta. Alonso parece un poco más pálido, un poco más integrado al paisaje, como un árbol más. Un día, en uno de sus paseos habituales, se encuentra con algo fuera de lo común. En un claro, hay una furgoneta vieja, una Volkswagen azul descolorida, con las puertas abiertas. Y una figura, sentada en una silla plegable, pintando frente a un caballete. La vi de espaldas. El pelo oscuro recogido en un moño desordenado, manchado de pintura azul. Y el bosque que yo veía gris y silencioso, en su lienzo explotaba en colores. Ella pintaba el musgo como si fuera esmeralda viva, la corteza de los árboles con tonos violetas y dorados que yo nunca había visto. Pintaba el alma del bosque, no su forma. Y me quedé allí, parado, como un intruso en mi propio refugio. La mujer, el ara, se vuelve.
No con sorpresa, sino con una calma curiosidad. Sus ojos son del color de la tierra húmeda, y tienen una luz que Alonso había olvidado que existía. No la luz del reconocimiento social o la simpatía forzada, sino la luz de alguien que está exactamente donde quiere estar. No dijo, hola, o, ¿quién es usted? Su primera palabra, mirándome a los ojos como si ya me conociera de antes, fue, ¿lo ves? Señaló el lienzo y luego al bosque. El verde tiene miedo a salir, pero el amarillo lo está animando. Y yo, que llevaba meses midiendo mis palabras como si fueran raciones, solo atiné a asentir. Porque de repente, sí lo vi. Así comenzó. No con un encuentro romántico, sino con una conversación sobre la luz. El Ara era ilustradora botánica, pero de una forma poco convencional. No buscaba el realismo científico, sino capturar la personalidad de las plantas, del bosque. Había llegado en su furgoneta taller a pasar una temporada, buscando inspiración para un libro. Alonso, casi por inercia, invitándola a tomar un café en su cabaña para continuar la charla, rompió el primer y más importante ladrillo de su aislamiento autoimpuesto. Ella era el caos a mi orden. Donde yo veía rutina, ella veía posibilidades. Donde yo veía un árbol para leña, ella veía un siglo de historias en sus anillos. Entraba en mi cabaña y movía un libro de sitio para poner un ramo de hierbas silvestres. Dejaba manchas de óleo en la mesa de la cocina. Hablaba con los pájaros que venían al alféizar. Y mi silencio, que había sido una tumba, empezó a llenarse de un sonido nuevo, no el eco de mi dolor, sino el diálogo. La dinámica entre ellos se desarrolla con naturalidad. Alonso, inicialmente torpe, redescubre el arte de la conversación sin agenda. El Ara le muestra los secretos del bosque que él nunca había notado, las huellas de un tejón, la flor minúscula que crece entre las grietas de una roca, la forma en que el viento configura diferentes sonidos en las copas de los pinos. Ella, a su vez, encuentra en Alonso una calma que ancla su espíritu nómada. Él cocina para ella, sopas sencillas y panés, y ella devuelve el gesto con historias de sus viajes, con la música que pone desde un viejo transistor, con el simple hecho de compartir el espacio sin exigir nada. No fue un flechazo. Fue un despertar lento, como la primavera después de un invierno muy largo. Un día, estaba tallando una cuchara de madera, un pasatiempo que había empezado para ocupar las manos, y ella estaba limpiando sus pinceles en el exterior. La vi reír, sola, porque un petirrojo se había posado en su cabalete y parecía criticar su trabajo. Y sentí algo que no sentía desde hacía años, envidia. Envidia de su alegría. Y el deseo, no de poseer esa alegría, sino de ser parte de ella. De que mi risa se mezclara con la suya. El punto de inflexión llega con el verano. El Ara debe ir a la ciudad más cercana, a varias horas de camino, para enviar sus ilustraciones y aprovisionarse. Alonso se ofrece a acompañarla. Es su primera incursión en el mundo exterior desde su retiro. El viaje en la destartalada furgoneta es un contraste brutal, el ajetreo, el ruido, las personas. Alonso se pone tenso, casi rígido. En una tienda, alguien lo reconoce. Un antiguo conocido de su vida pasada, que lo saluda con esa mezcla de condolencia y curiosidad malsana. Alonso, qué sorpresa. Se decía que te habías vuelto un ermitaño, ¿sigues llorando a la pobre Clara? Aquella frase, la pobre Clara, dicha con esa ligereza, me congeló la sangre. No por el dolor de recordarla, sino por la reducción, la etiqueta. Vi la mirada de ese hombre, calculando mi aspecto, mi compañía. Y me preparé para retroceder, para cerrarme como una almeja. Pero entonces, el Ara, que había estado mirando unos tubos de pintura, se acercó. No me tocó. No me defendió con palabras. Simplemente se colocó a mi lado, y con una sonrisa tan serena como firme, dijo al hombre, Alonso está mostrándome la belleza del silencio. Algo que, por lo visto, algunos nunca llegan a conocer. Y tomando suavemente mi brazo, me guió fuera de allí.
En el viaje de vuelta, en el silencio cómodo de la furgoneta atravesando la carretera de montaña, Alonso rompe a llorar. No son lágrimas dramáticas, sino una liberación tranquila, un río que por fin encuentra su cauce. Llora por Clara, por la vida que perdieron. Llora por la presión de la herencia. Llora por el miedo. Y el Ara conduce en silencio, solo dejando caer su mano sobre la de él en el cambio de marchas, un ancla de calor y presencia. Esa noche, de vuelta en la cabaña, frente al fuego, le conté todo. Por primera vez, hablé de Clara, no como la esposa perdida, sino como la mujer vital y risueña que fue. Hablé de mi sensación de fracaso al no querer el imperio familiar, de sentirme un fraude. Y ella escuchó. No para consolar, ni para juzgar. Escuchó para entender. Y luego me dijo algo que cambió todo: tu aislamiento no era tu destino, Alonso. Era tu crisálida. Pero no puedes quedarte para siempre dentro de ella. A veces, el amor no es un punto final. A veces es un puente. Clara fue un puente hacia ti mismo. Y ahora estás aquí, punto. El otoño siguiente no se parecía en nada al anterior. La cabaña tenía 2 tazas de café siempre en el estante. Los paseos eran conversaciones animadas o silencios compartidos, no huidas. Alonso comenzó a dibujar otra vez, planos no de edificios, sino de un invernadero adosado a la cabaña, para que el Ara tuviera luz para pintar en invierno. Ella, en sus ilustraciones, empezó a incluir detalles de la cabaña, de las manos de Alonso trabajando la madera, integrando su nueva realidad en su arte. El amor no llegó para salvarme. Llegó para devolverme a la vida. No borró a Clara, ni borró el dolor. Le dio un contexto. Le dio sentido. El Ara no compitió con un fantasma. Lo que hizo fue enseñarme que mi corazón no era una casa con una sola habitación, sellada para siempre. Era un bosque. Y en un bosque hay espacio para muchos árboles, para mucha vida nueva que crece junto a la antigua, alimentándose de la misma tierra. El invierno, que antes era la estación de la prueba definitiva, se convirtió en un refugio cálido. Pintaban juntos, leían en voz alta, cocinaban recetas nuevas. La furgoneta azul de Lara permaneció junto a la cabaña, cubierta de nieve, pero su motor ya no estaba en marcha para irse. Estaba en pausa. Había encontrado su puerto. Hubo un momento, un amanecer helado, en el que me desperté antes que ella. La vi dormir, con una estría de luz de la mañana iluminando su rostro. Y supe, con una certeza absoluta y tranquila, que mis últimos días, planificados en la soledad, habían terminado. No porque fuera a morir, sino porque aquella vida, la vida del heredero viudo que se escondía del mundo, había muerto. En su lugar, había nacido algo nuevo. No era un escape, era una elección. La elección de construir una vida, no de esperar su final. La historia no termina con una boda o un giro dramático. Termina con una imagen sencilla. Es primavera otra vez. Alonso y el Ara están en el claro, donde se encontraron por primera vez. El caballete de ella está allí, pero ahora hay 2 sillas. Alonso no está solo mirando. Tiene un bloc de dibujo en las manos, trazando las líneas del invernadero que están a punto de construir juntos. Se miran, no con la pasión desbordada de una película, sino con la profunda, serena complicidad de quienes han elegido compartir su camino, habiendo llegado a él desde direcciones opuestas. La vida tiene una forma curiosa de romper nuestros planes más firmes. Yo planeé un final en soledad. Planeé apagarme lentamente, como un fuego al que no se atiende. Pero el amor, el verdadero amor, no es algo que planeas. Es algo que encuentras, o mejor dicho, que te encuentra a ti, justo cuando has dejado de buscarlo. No en medio del ruido del mundo, sino en el silencio que creías que era tu tumba. Resulta que ese silencio no era el vacío. Era el espacio necesario para poder escuchar, por fin, el latido de otro corazón. Y el mío, al responder, ya no latía por inercia.
latía por elección, por vida, por amor. La cámara se aleja lentamente del claro, dejándolos allí, dos figuras pequeñas pero sólidas en la inmensidad del bosque que ya no es un refugio solitario, sino un hogar compartido. Las hojas nuevas, de un verde brillante y lleno de esperanza, centellean al sol. La música se eleva, no triunfal, sino plena, serena, como un suspiro de profundo bienestar. Y la imagen se desvanece en la luz dorada de la tarde, dejando en el espectador no la tristeza de una historia que termina, sino la cálida satisfacción de una que, contra todo pronóstico, acaba de comenzar.